Isaías capítulo 8, estudio versículo por versículo. Advertencia, juicio y esperanza en medio de la oscuridad. El contexto histórico de Isaías 8. El estudio del capítulo 8 del libro de Isaías es una exploración detallada de uno de los textos proféticos más significativos del Antiguo Testamento, que nos presenta poderosas imágenes simbólicas, advertencias proféticas y promesas divinas en un momento crítico para el pueblo de Judá. El contexto histórico del capítulo 8 de Isaías se desarrolla entre los años 735 al 732 a.C., durante el reinado del rey Acaz, quien enfrenta amenazas de la coalición sirio-israelita compuesta por Peca de Israel y Resín de Siria, y busca ayuda de Asiria en lugar de confiar en Dios. En este periodo, Isaías entrega profecías de advertencia, incluyendo el nacimiento de su hijo Mar-Salal-Has-Baz como señal profética, y Asiria destruye Damasco y posteriormente el reino del norte de Israel, cumpliendo las profecías de Isaías. Del rey Acaz había abandonado la confianza en Yahvé y buscaba alianzas políticas con potencias extranjeras, por lo que Isaías aparece como la voz profética que llama al pueblo a volver a confiar en Dios, advirtiendo sobre las consecuencias de buscar seguridad en fuentes humanas. Mar-Salal-Has-Baz. En Isaías 8, 1, Dios instruye a Isaías a tomar una tablilla grande y escribir en ella con caracteres legibles el nombre de Mar-Salal-Has-Baz, lo que indica que el mensaje debía ser claro y comprensible para todos los ciudadanos comunes, y que la profecía fuera accesible y comprensible para todos. En la tablilla utilizada por Isaías se refiere a una tablilla pulida de madera, piedra o metal, utilizada para inscripciones públicas importantes que debían ser preservadas, y la escritura en estilo de hombre subraya la importancia de que la profecía fuera accesible y comprensible para todos. Y a través de este estudio versículo por versículo, se busca descubrir las profundas verdades que Dios comunicó a través de su siervo Isaías, y aplicarlas a nuestros días, en medio de la oscuridad y la incertidumbre, encontrando esperanza y advertencia en las palabras del profeta. El método de documentación pública utilizado por Isaías servía para establecer la autenticidad de la profecía antes de su cumplimiento, evitando cualquier acusación posterior de que la predicción había sido formulada después de los acontecimientos. Del nombre Mar-Salal-Has-Baz tiene un significado literal de pronto al despojo, rápido a la presa, y se refiere a la rápida invasión asiria contra Damasco y Samaria, lo que ocurriría en un futuro muy cercano, en cuestión de meses. De este nombre simbólico funciona como un mensaje completo en sí mismo, evocando imágenes de guerra, saqueo y devastación militar, y transmitiendo urgencia y certeza sobre el juicio divino contra los enemigos de Judá. En Isaías 8, 2, se mencionan a los testigos fieles, el sacerdote Urías y Zacarías hijo de Jeberequías, quienes fueron elegidos para validar la autenticidad de la profecía, confirmar la fecha exacta del anuncio y servir como verificación imparcial cuando la profecía se cumpliera. En la presencia de testigos confiables demuestra la precisión y detalle con que Dios establecía sus mensajes proféticos, y sugiere que Isaías estaba creando un documento oficial que posteriormente sería utilizado para demostrar la veracidad de sus palabras. En la importancia de Urías y Zacarías como testigos radica en su proximidad al rey y su reconocimiento en diferentes ámbitos de la sociedad israelita, lo que les da un peso especial en la validación de la profecía, y su elección sugiere una estrategia divina para evitar acusaciones de parcialidad. Urías, como sacerdote que había complacido al rey Acaz en asuntos religiosos cuestionables, habría sido considerado favorable a la política pro-asiria del rey, lo que hace que su testimonio sea aún más significativo en la validación de la profecía anti-asiria de Isaías. En la elección de estos testigos específicos muestra el cuidado divino por establecer pruebas verificables de sus palabras proféticas, asegurando que su pueblo reconociera su mano soberana en los acontecimientos históricos cuando estos finalmente se desarrollaran conforme a lo anunciado. La profetisa y su hijo. En la sección del capítulo 8 del libro de Isaías describe cómo Dios utiliza a individuos y eventos para validar profecías y transmitir mensajes divinos, como en el caso de la profetisa, la esposa de Isaías, y su hijo Mar-Salal-Has-Baz, cuyo nacimiento y nombre fueron ordenados por Dios como parte de un mensaje profético. El nacimiento de Mar-Salal-Has-Baz sirvió como un cronómetro divino, estableciendo una cuenta regresiva visible para el cumplimiento de la profecía, y su nombre se convirtió en una señal profética que recordaba constantemente al pueblo y a sus líderes las palabras divinas. El hijo de Isaías se convirtió en una profecía viviente desde el momento de su concepción, y su vida cotidiana, junto con la de su familia, se transformó en un mensaje continuo que proclamaba la profecía divina sobre el futuro inmediato de la nación. En Isaías 8, 4,
Se predice la caída de Damasco y el despojo de Samaria, eventos que ocurrieron en el 732 a.C. y 722 a.C., respectivamente, y se establece que Dios utilizaría a Asiria como instrumento de juicio contra estas naciones que amenazaban a Judá. Del uso de niños como señales proféticas es recurrente en el ministerio de Isaías, como se ve en el caso de su primer hijo, Sear-Jasub, cuyo nombre también tenía un significado profético, y esto muestra cómo Dios puede usar a familias enteras como instrumentos de su mensaje. En la colaboración matrimonial en el ministerio profético entre Isaías y su esposa, la profetisa, nos muestra cómo Dios puede utilizar a parejas y familias para transmitir su mensaje y cumplir sus propósitos, y cómo la vida cotidiana de los profetas y sus familias se puede convertir en un testimonio continuo de la fe y la obediencia a Dios. En la profecía de Isaías anunciaba que antes de que el niño pudiera pronunciar sus primeras palabras reconocibles, las naciones que amenazaban a Judá enfrentarían el juicio divino a través del imperio asirio, lo que confirmaría la autoridad profética de Isaías y demostraría la soberanía divina sobre las naciones. En la rapidez del juicio divino anunciado se produciría en menos de un año, utilizando el poderoso imperio asirio como instrumento, y su consecuencia principal sería la eliminación de la amenaza sirio-efraimita, con el propósito espiritual de demostrar la soberanía divina sobre las naciones. En la velocidad sobrenatural del juicio divino contrasta dramáticamente con los cálculos políticos humanos, y su cumplimiento rápido tenía un propósito pedagógico divino, demostrar que los acontecimientos mundiales no son determinados por el poder militar o la astucia política, sino por el decreto soberano de Dios. El rechazo de las aguas de Siloé. En Isaías 8, 5 y 6, se inicia una nueva sección profética que aborda las actitudes del pueblo de Judá y las consecuencias de su rechazo a Dios, simbolizado por el rechazo de las aguas de Siloé, que representan la protección y provisión divina, y que contrastan con los impresionantes pero destructivos ríos de las grandes potencias. El rechazo de las aguas de Siloé se debe a que el pueblo de Judá se regocijó con Resín y con el hijo de Remalías, es decir, con alianzas políticas humanas, en lugar de confiar en Dios, lo que refleja una alienación entre Dios y Judá debido a su falta de confianza en él. En la referencia a este pueblo, en lugar de mi pueblo, sugiere un distanciamiento entre Dios y Judá, y la acusación contra la incredulidad y falta de confianza del pueblo se inicia en este pasaje, destacando la importancia de confiar en Dios antes que en alianzas políticas precarias, como lo había hecho el rey Acaz. El estanque de Siloé, que recibía agua a través de un túnel subterráneo desde el manantial de Gihón, simboliza la providencia divina y la fidelidad constante de Dios hacia Jerusalén, proporcionando un suministro de agua suficiente aunque modesto. El simbolismo de las aguas tranquilas de Siloé se contrapone con el simbolismo de las aguas violentas, que representan juicio o caos, como se ve en la descripción de las aguas del río Eufrates, que simbolizan el poder asirio y la devastación. En la reacción de Judá al rechazar las aguas mansas de Siloé y buscar ayuda en Asiria es irónica, ya que Asiria se convertiría en el instrumento de juicio divino, demostrando la inutilidad de buscar seguridad en fuentes humanas. Asiria actuaba según sus propios intereses imperiales, ignorando que estaba cumpliendo propósitos divinos, y Dios controlaba precisamente el alcance del juicio, permitiendo que Asiria llegara hasta el cuello, pero no más allá, limitando la destrucción para preservar un remanente fiel. En la descripción de Asiria como instrumento divino revela un principio teológico fundamental. Dios ejerce soberanía incluso sobre las naciones paganas, usando sus ambiciones imperiales para cumplir propósitos redentores, como se ve en la historia de otros imperios como Babilonia, Persia y Roma. El tema recurrente en Isaías de confiar en los métodos aparentemente más débiles pero seguros de Dios, en lugar de las ostentosas pero peligrosas soluciones humanas, se conecta con el simbolismo del estanque de Siloé y la inundación del río Eufrates, y es posteriormente aludido por Jesús en un milagro significativo en el estanque de Siloé, ampliando su simbolismo espiritual. En la situación de Acaz, que buscó protección pagando tributo a Asiria, resulta irónica porque estaba financiando al mismo imperio que Dios había designado como instrumento de disciplina, lo que ilustra cómo las soluciones puramente humanas pueden convertirse en fuentes de mayor aflicción cuando se adoptan en lugar de la confianza en Dios. Durante el reinado posterior de Ezequías, la profecía se cumplió literalmente cuando Sennacherib de Asiria invadió Judá y capturó 46 ciudades fortificadas, lo que representó la crisis nacional más severa desde la división del Reino Unido, y el avance militar fue tan devastador que toda resistencia parecía inútil. En la invasión asiria siguió un patrón de conquista, comenzando con el reino de Israel, avanzando hacia las fronteras septentrionales de Judá,
capturando ciudades fortificadas y aislando progresivamente a Jerusalén hasta rodear completamente la capital y exigir rendición. Sin embargo, Dios había establecido límites precisos a esta inundación militar, y la expresión hasta el cuello llegará en Isaías 8:8 presenta un cuadro vívido de peligro extremo pero no fatal, como una persona con agua hasta el cuello que aún puede respirar pero está al borde de ahogarse. En la imagen de hasta el cuello llegará también contiene un mensaje teológico profundo, ya que Dios permite que su pueblo experimente crisis severas que revelan su completa dependencia de Él, pero siempre establece límites precisos al sufrimiento, y esta dinámica de disciplina limitada refleja el propósito divino de corrección y restauración, no de destrucción total. El nombre Emmanuel, introducido en Isaías 7:14, reaparece como recordatorio de la presencia divina incluso en las circunstancias más oscuras, y la presencia divina forma una barrera invisible pero inviolable contra la destrucción total, lo que significa que la tierra podía ser invadida pero no aniquilada porque pertenecía a Emmanuel. Y esto se cumple cuando el ejército asirio conquistó todo Judá excepto Jerusalén. La mención de tu tierra, o Emmanuel en el texto establece que el último control sobre Judá no pertenece ni a Acaz ni a Asiria, sino al Mesías prometido, el verdadero heredero del trono davídico, y que la tierra pertenece a Emmanuel, lo que significa Dios con nosotros. Advertencia a las naciones enemigas. En Isaías 8:9 y 10, el profeta lanza una advertencia a las naciones enemigas, desafiándolas a oponerse a los planes divinos, y les asegura que, sin importar cuán preparadas estén, serán quebrantadas y sus planes serán anulados porque Dios está con Judá. En la repetición de la idea de que las naciones serán quebrantadas subraya la inevitabilidad del fracaso de sus esfuerzos para oponerse a los planes divinos, y se enfatiza que la certeza de este fracaso no se basa en el poder militar de Judá, sino únicamente en la presencia de Dios. En la estructura poética de los versículos es notable, con 3 pares de acciones y resultados que enfatizan diferentes aspectos del esfuerzo humano que inevitablemente terminan en fracaso, y la repetición del término quebrantados subraya la consistencia del juicio divino contra quienes se oponen a sus planes. En la soberanía divina sobre los planes humanos se establece como un principio teológico fundamental, según el cual Dios conoce perfectamente cada decisión y motivación antes de ser formulada, y su intervención divina reorienta los planes para cumplir propósitos divinos, lo que se refleja en la frase tomad consejo, y será anulado, proferid palabra, y no será firme. En la historia ha validado repetidamente esta afirmación profética, como se puede ver en la frustración de los planes asirios contra Jerusalén y en la forma en que Babilonia y Persia se convirtieron en instrumentos inconscientes de los propósitos divinos, lo que demuestra la soberanía divina trasciende y anula los planes humanos que se oponen a sus propósitos. El principio de que las conspiraciones aparentemente invencibles contra el pueblo de Dios están ultimadamente sujetas a la autoridad divina ofrece un profundo consuelo en todas las épocas, como se demuestra a lo largo de la historia del pueblo de Israel, que ha sobrevivido contra toda probabilidad humana a pesar de enfrentar imperios con recursos, ejércitos y tecnología vastamente superiores. En la historia del pueblo de Israel muestra reiteradamente el fracaso de los enemigos del pueblo de Dios, como se ve en la coalición sirio-israelita, el imperio asirio, el imperio babilónico y el imperio persa, que intentaron erradicar al pueblo judío pero últimamente fracasaron debido a la intervención divina. El patrón de la supervivencia del pueblo de Israel no implica inmunidad contra el sufrimiento o las derrotas temporales, como se demostró en la destrucción de Jerusalén por Babilonia, pero establece que ninguna oposición humana puede frustrar permanentemente los propósitos redentores de Dios, porque Dios está con nosotros, Emmanuel. Advertencia contra las conspiraciones. En Isaías 8:11 y 12, se encuentra la advertencia contra las conspiraciones, donde la mano fuerte de Dios se manifiesta en una experiencia profética intensa y poderosa que contrarresta la tendencia natural de Isaías a pensar como el resto del pueblo, y se le instruye a no llamar conspiración a todas las cosas a que el pueblo llama conspiración, ni temer lo que ellos temen. En la advertencia divina revela la intensa presión social que experimentaba Isaías para conformarse a la mentalidad dominante de su tiempo, y la intervención divina fue necesaria para preservar la perspectiva única del profeta, lo que tiene una relevancia sorprendente con los tiempos actuales, donde las teorías de conspiración frecuentemente dominan el discurso público y generan miedo y desconfianza. El llamado divino a Isaías ofrece una perspectiva alternativa, no dejarse llevar por los temores colectivos, sino mantener una evaluación de la realidad centrada en Dios, lo que resalta la naturaleza contracultural del ministerio profético, que requiere un aislamiento espiritual y mental para mantener una perspectiva radicalmente diferente.
fundamentada en la soberanía divina. En el pasaje de Isaías capítulo 8 estudio versículo por versículo advertencia, juicio y esperanza en medio de la OSCU, analiza la posición profética de Isaías y su llamado a resistir la oposición abierta y la presión sutil de adoptar los marcos de pensamiento dominantes, enfatizando la importancia de ver la realidad a través de un lente completamente diferente, midiendo los acontecimientos según estándares divinos en lugar de reacciones humanas. La mentalidad popular en ese momento estaba dominada por temores políticos y la búsqueda de seguridad en alianzas y estrategias humanas, mientras que la posición profética de Isaías se fundamentaba en la palabra divina, manteniendo una perspectiva contracultural que generaba una tensión inevitable entre la conformidad social y la fidelidad al llamado divino. El versículo Isaías 8:13 destaca la importancia de santificar a Jehová de los ejércitos, reconociendo su soberanía y autoridad suprema sobre todas las fuerzas del universo, y respetar su santidad, lo que implica tratarlo como absolutamente único y separado de todas las cosas creadas. El temor divino apropiado desplaza automáticamente los temores humanos inapropiados, y la expresión Jehová de los ejércitos recuerda que Dios comanda ejércitos celestiales infinitamente más poderosos que cualquier fuerza terrestre, lo que debía recordar a Judá en medio de sus temores a las fuerzas asirias. En la sección también analiza la paradoja espiritual del temor a Dios versus el temor humano, destacando que el temor a Dios no es equivalente al terror paralizante que generan las amenazas humanas, sino que libera del miedo incorrecto y fortalece la visión, la acción correcta y la claridad de prioridades. El versículo Isaías 8:14 presenta a Dios como santuario y piedra de tropiezo, destacando la paradoja teológica de que el mismo Dios puede ser refugio para algunos y obstáculo para otros, dependiendo de la respuesta a su soberanía, y que su presencia divina puede ser seguridad para los fieles y lazo y trampa para quienes rechazan el camino divino. La dualidad de la presencia divina no refleja inconsistencia divina, sino diferentes reacciones humanas ante la misma realidad divina, donde la transición del santuario a la piedra de tropiezo ocurre sin cambio alguno en Dios, sino en la postura humana. La doble naturaleza de la presencia divina se manifiesta consistentemente a través de la narrativa bíblica, con un solo Dios y una presencia divina inmutable, pero con dos respuestas humanas posibles, confianza o rechazo frente a la revelación, lo que lleva a dos experiencias resultantes, salvación o juicio dependiendo de la respuesta. El principio teológico de la doble naturaleza de la presencia divina ilumina la experiencia contemporánea de polarización frente a lo divino, donde la misma revelación divina que transforma vidas y genera profunda devoción en algunos produce rechazo visceral en otros, sin reflejar ambigüedad en la revelación, sino la libertad humana para aceptar o resistir el mismo mensaje divino. En Isaías 8:15 se describe una progresión de calamidades que ocurren cuando se rechaza la confianza en Dios, incluyendo tropezar, caer, quebrarse, ser enlazado y finalmente quedar atrapado sin escapatoria, lo que se aplica tanto al reino del norte, Israel, como al reino del sur, Judá. En la secuencia descrita en Isaías 8:15 refleja con precisión el destino histórico de ambos reinos israelitas, que primero tropezaron espiritualmente al rechazar la confianza en Dios, luego cayeron políticamente ante potencias extranjeras, fueron quebrantados como nación y finalmente muchos fueron llevados cautivos. En Isaías 8:16 se menciona el testimonio sellado, donde atar el testimonio significa asegurar con cuerdas algo precioso para su preservación, y sellar la ley significa sellado con un sello oficial para garantizar autenticidad e inalterabilidad, lo que se refiere al mensaje profético como registro autoritativo de la revelación divina y a las instrucciones proféticas como extensión de la enseñanza divina. El ministerio de Isaías marca un giro significativo cuando recibe instrucción divina de preservar su mensaje entre un grupo selecto de discípulos fieles, conocidos como el círculo íntimo de seguidores fieles, debido al rechazo generalizado de su mensaje por parte de la nación. En la preservación de la palabra profética es un proceso que implica varios pasos, incluyendo la documentación inicial de las revelaciones recibidas por Isaías, la transmisión de estos oráculos a sus discípulos, la compilación de las profecías en un documento cohesivo y la preservación institucional de estos textos en el Templo de Jerusalén. En la instrucción divina de preservar cuidadosamente el testimonio profético revela el valor que Dios otorga a su palabra revelada, asegurando que las generaciones futuras reconocerán la precisión de las profecías y la fidelidad divina en cumplirlas. La mención de discípulos sugiere la existencia de escuelas proféticas donde los mensajes eran estudiados, memorizados y transmitidos con fidelidad, combinando componentes orales y escritos para asegurar la integridad del mensaje profético a través de tiempos tumultuosos.
La respuesta personal de Isaías. En Isaías 8, 17, el profeta revela su respuesta personal a la crisis nacional, esperando pacientemente en el Señor que oculta su rostro de la casa de Jacob, y confiando en él a pesar de la aparente ausencia divina, demostrando una profunda madurez espiritual y una fe personal intacta. En la espera de Isaías no es una resignación pasiva, sino una anticipación confiada y paciente, reflejada en el verbo hebreo, chaka, que implica una espera activa y expectante, y su confianza personal en Dios se mantiene intacta incluso cuando la fe nacional se desvanece. La idea de que Dios esconde su rostro es un concepto profundamente significativo en la teología israelita, lo que indica tiempos en que la presencia y bendición divinas parecen retiradas, y en este contexto, Isaías demuestra el camino de fidelidad a través de la espera confiada en el momento divino para la restauración. La paciencia del profeta en tiempos de oscuridad se caracteriza por una vigilancia constante, similar a la de un centinela en los muros de la ciudad, manteniendo su puesto incluso cuando todos los demás han abandonado su vigilancia, y esta espera profética implica una atención sostenida a las señales divinas cuando la mayoría ha dejado de buscarlas. En la paciencia profética de Isaías manifiesta esperanza precisamente cuando las circunstancias externas ofrecen menos razones para mantenerla, y esta esperanza contra evidencia se demuestra a través de la obediencia continua a los mandamientos como testimonio de su confianza inquebrantable en Dios. Isaías y sus hijos se convirtieron en señales y presagios en Israel, de parte de Jehová de los ejércitos, y sus nombres proféticos representaban profecías encarnadas que caminaban por las calles de Jerusalén, con nombres como Mar-Salal-Asbaz, Sear-Jasub, Emanuel e Isaías, que presentan un mensaje teológico completo y equilibrado sobre el juicio inminente, la preservación de un remanente fiel y la salvación final. La designación de Isaías y sus hijos como señales y presagios tiene un significado teológico profundo, y su vida familiar se transformó en un continuo testimonio profético, donde cada vez que alguien llamaba a los hijos del profeta, involuntariamente proclamaba las profecías que sus nombres representaban, lo que constituye uno de los aspectos más desafiantes y transformadores de la vida profética. Del libro de Isaías se centra en el mensaje de que la salvación viene solo de Dios, y no de alianzas humanas, como se refleja en el significado del nombre Isaías, que significa Jehová es salvación. En los nombres de los hijos de Isaías, como Sear-Jasub, que significa un remanente volverá, y Mar-Salal-Asbaz, que significa pronto al despojo, rápido a la presa, contienen promesas y advertencias de juicio divino y restauración. Del nombre Emanuel, que significa Dios con nosotros, complementa el mensaje de Isaías y destaca la presencia de Dios incluso en tiempos de juicio. Advertencia contra el ocultismo. En Isaías 8, 19, se advierte contra el ocultismo y la búsqueda de orientación sobrenatural a través de medios prohibidos, como la necromancia y la adivinación, que eran prácticas comunes en tiempos de crisis en Israel. En la pregunta retórica, ¿no consultará el pueblo a su Dios? ¿Consultará a los muertos por los vivos? Resalta la ironía de buscar sabiduría de entidades inferiores cuando el Dios omnisciente está disponible. En las prácticas ocultistas mencionadas en el pasaje, como la necromancia, la adivinación, el sortilegio, el augurio y la hechicería, estaban estrictamente prohibidas en la ley mosaica y reflejaban la desesperación nacional y el distanciamiento de la orientación divina legítima a través de profetas como Isaías. En los términos hebreos como Ob, Gideoni, Kosem, Meonen y Mekasef se refieren a diferentes prácticas ocultistas, como la invocación de espíritus de muertos, la interpretación de presagios y la manipulación de fuerzas sobrenaturales, que eran comunes en las culturas vecinas de Israel. En la historia bíblica muestra que en momentos de crisis, como amenazas externas y ansiedad colectiva, el pueblo de Israel frecuentemente recurría a prácticas ocultistas prohibidas, como la adivinación y la comunicación con el mundo espiritual, en busca de respuestas inmediatas y conocimiento privilegiado. De estas prácticas ocultistas, desarrolladas por civilizaciones como los cananeos, egipcios y babilonios, ejercían una constante atracción sobre los israelitas, especialmente en periodos de extrema presión nacional, como se ve en el reinado de Saúl, Manasés y Acaz, contemporáneo de Isaías. En la prohibición bíblica contra estas prácticas no negaba su realidad, sino que reconocía su peligro, ya que desvían a las personas de la verdadera comunión con Dios, y los profetas consistentemente contrastaban la revelación divina auténtica con estas alternativas engañosas. La atracción psicológica del ocultismo es comprensible, ya que ofrece la ilusión de control inmediato y conocimiento privilegiado, pero es espiritualmente destructiva y lleva a un mayor distanciamiento de la verdadera guía divina.
En Isaías 8, 19 y 20, se establece la palabra de Dios como el estándar supremo para evaluar toda supuesta revelación espiritual, con el enfático llamado a la ley y al testimonio, que dirige la atención a las escrituras ya reveladas y al testimonio profético como únicas fuentes confiables de guía espiritual. El pasaje establece que la incapacidad para alinearse con la escritura revela ausencia de luz espiritual auténtica, sin importar cuán impresionantes parezcan las manifestaciones sobrenaturales, y llama al pueblo a retornar a la revelación ya establecida en lugar de buscar nuevas fuentes de conocimiento sobrenatural. La instrucción bíblica tiene implicaciones permanentes para discernir mensajes espirituales, estableciendo que cualquier supuesta revelación que contradiga la escritura ya establecida debe ser rechazada, sin importar cuán impresionantes sean sus manifestaciones o cuán atractivo sea su mensaje, con el fin de proteger al pueblo de Dios de engaños espirituales. El principio a la ley y al testimonio se refiere a la revelación escrita ya establecida, como la Torá de Moisés, y el testimonio profético auténtico que la interpreta y aplica a nuevas situaciones, formando un cuerpo autoritativo de verdad divina contra el cual debían medirse todas las demás afirmaciones espirituales. La expresión la ley y el testimonio es fundamental para establecer la supremacía de la revelación escrita como ancla de certeza en medio de la confusión espiritual, y se compone de varios elementos, incluyendo la revelación escrita, el testimonio profético, la aplicación espiritual y la comunidad de fe. El versículo Isaías 8, 20 establece que las consecuencias de rechazar la palabra divina son la ausencia de luz espiritual, lo que se refleja en la expresión hebrea: si no hablan conforme a esta palabra, es porque no tienen amanecer, sugiriendo una ausencia completa de luz espiritual. La relación entre el rechazo de la palabra divina y la ausencia de luz espiritual es causal y opera en ambas direcciones, lo que lleva a un ciclo negativo de progresiva ceguera espiritual, y se manifiesta en varias formas, incluyendo la ceguera perceptiva, la desorientación moral, el oscurecimiento intelectual y el endurecimiento afectivo. La oscuridad espiritual como resultado del rechazo de la palabra divina puede llevar a una serie de consecuencias espirituales negativas, incluyendo la incapacidad para discernir realidades espirituales, la confusión ética, la distorsión del juicio y la insensibilidad progresiva hacia lo divino y lo sagrado. La oscuridad espiritual es un estado holístico que afecta todas las dimensiones de la existencia humana, y no es meramente la ausencia de información, sino que requiere intervención divina para restaurar la capacidad de percibir y responder a la luz espiritual, como se menciona en la descripción del siervo que abrirá los ojos de los ciegos en Isaías 42. 7. Desorientación física y espiritual. En Isaías 8, 21, se describe la desorientación física y espiritual del pueblo que vaga sin dirección divina, experimentando hambre y fatiga, y respondiendo con ira irracional y culpando a sus líderes y a Dios mismo, en lugar de reconocer su propia responsabilidad. La progresión de las consecuencias de rechazar la luz divina es significativa, ya que las personas experimentan hambre y fatiga, responden con ira, y finalmente dirigen su furia hacia sus líderes y hacia Dios, buscando chivos expiatorios en lugar de reconocer su propia responsabilidad. Las reacciones humanas ante el juicio divino varían, y la narrativa bíblica documenta un espectro de respuestas, incluyendo ira hacia Dios, arrepentimiento, como en el caso de David después de su censo en 2 Samuel 24, o Nínive ante la predicación de Jonás, culpar a otros, búsqueda de ídolos y negación. La transferencia de responsabilidad es común y exacerba la oscuridad espiritual, creando un ciclo de creciente alienación de la verdadera fuente de restauración, y para el corazón ya inclinado hacia Dios, incluso el sufrimiento severo puede profundizar la fe, mientras que para el corazón ya alienado, el mismo sufrimiento intensifica la hostilidad. En la búsqueda de seguridad en falsos refugios y soluciones humanas, como se menciona en el texto, es una respuesta común ante la crisis, y la negación de la realidad del juicio divino es otro patrón de comportamiento que se repite constantemente en la historia, cerrando los ojos y oídos a las advertencias proféticas y perpetuando el ciclo de desobediencia. La bifurcación de respuestas a las circunstancias puede producir tanto santos como cínicos, y la blasfemia es una respuesta a la desesperación que implica desprecio deliberado y rechazo a Dios, surgiendo de una percepción distorsionada del carácter divino. En un contexto psicológico, la blasfemia funciona como mecanismo de defensa en situaciones de extrema angustia, externalizando la culpa y preservando la autoestima, lo que permite a la persona evitar confrontar su propia responsabilidad. La blasfemia también tiene una dimensión espiritual, representando una distorsión relacional profunda, donde el corazón humano, diseñado para adorar a Dios, se convierte en acusador cuando la confianza fundamental ha sido erosionada por rebelión previa, como se describe en el texto de Isaías.
El texto de Isaías describe a personas que maldecirán a su rey y a su Dios cuando enfrenten las consecuencias de sus decisiones, lo que refleja una trágica ironía, ya que precisamente cuando más necesitan la ayuda divina, la rechazan con mayor vehemencia. En la oscuridad espiritual se describe en Isaías 8:22 como un estado de desesperación absoluta, utilizando tres términos distintos: I, Tsar angustia, SSI, Caseca oscuridad, y A, apela tinieblas densas, lo que crea una imagen de desolación espiritual absoluta. En la búsqueda frenética e infructuosa de ayuda en todas direcciones posibles, tanto hacia arriba como hacia abajo, indica una ausencia completa de esperanza o orientación, y la repetición de términos para oscuridad crea una impresión de densidad opresiva. En la oscuridad como metáfora del juicio divino tiene profundas raíces en la tradición bíblica, desde la 9ª plaga de Egipto hasta la oscuridad sobrenatural durante la crucifixión, y opera en múltiples niveles, produciendo aislamiento y parálisis, y sirve como advertencia sobre las consecuencias últimas de rechazar persistentemente la guía divina. La ironía es dolorosa, ya que habiendo rechazado la luz cuando estaba disponible, ahora la buscan cuando ya la oscuridad espiritual se ha solidificado, lo que sirve como advertencia sobre las consecuencias de rechazar la guía divina, como se describe en el texto de Isaías. Del juicio divino desnuda las ilusiones humanas de autosuficiencia, dejando solo confusión y desesperanza, al igual que la oscuridad física desorienta y genera temor, y la oscuridad espiritual destruye el sentido de propósito y seguridad. En la oscuridad espiritual se describe como una densidad tan grande que puede palparse casi físicamente, afectando todas las dimensiones de la existencia humana, y se caracteriza por una percepción distorsionada, un razonamiento ilógico, afectos desordenados y una conducta autodestructiva. Esta oscuridad espiritual comienza con pequeños rechazos a la luz disponible, pero cada rechazo disminuye la capacidad de percibir luz adicional, creando un ciclo de creciente ceguera que requiere intervención divina sobrenatural para su curación, lo que se cumplirá con la venida del Mesías, quien traerá luz a los que habitan en tinieblas. Conexiones con el Nuevo Testamento. Del capítulo 8 de Isaías se encuentra conexiones significativas con el Nuevo Testamento, como la referencia a Emmanuel que se cumple en Jesús, Dios con nosotros, y la imagen de Dios como piedra de tropiezo que se aplica a Cristo, quien provoca división y salvación para quienes confían en Él. La enseñanza de Jesús sobre santificar el nombre del Padre y la advertencia contra prácticas ocultistas también se encuentran en el capítulo 8 de Isaías, destacando la continuidad teológica entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. La conexión más significativa entre el capítulo 8 de Isaías y el Nuevo Testamento se encuentra en el contraste entre tinieblas y luz, ya que el capítulo 8 termina con una imagen de oscuridad absoluta, pero el capítulo 9 inmediatamente introduce la promesa de una gran luz mesiánica que se cumplirá en la venida de Jesús. En la secuencia descrita en el texto prefigura la narrativa evangélica, donde la oscuridad del Viernes Santo es seguida por la luz radiante de la resurrección, y se relaciona con Cristo como piedra de tropiezo, según se menciona en 1 Pedro 2:8. En la aplicación cristológica de varios pasajes bíblicos, como Isaías 8:14, Salmo 118:22, Isaías 28:16 y Daniel 2:34 y 35, revela la doble función de Dios, que se manifestó perfectamente en Jesús, provocando decisión y polarización extrema durante su ministerio. En la relevancia de Isaías 8 para la Iglesia actual se refleja en tres aspectos importantes: la autoridad escritural, que sigue siendo fundamental en una era de relativismo y múltiples verdades competidoras, la centralidad de Cristo, que es verdaderamente Dios con nosotros en toda crisis contemporánea, y la paciencia en oscuridad, que modela la perseverancia fiel cuando Dios parece ocultar su rostro. En la advertencia contra consultar fuentes ocultistas en Isaías 8:19 mantiene sorprendente relevancia en una cultura contemporánea fascinada por espiritualidades alternativas, y el principio de que Dios mismo puede funcionar como santuario o como piedra de tropiezo dependiendo de nuestra respuesta a Él. Ilumina divisiones contemporáneas sobre temas espirituales. En las aplicaciones espirituales del texto incluyen confiar en Dios en tiempos de crisis, valorar las aguas de Siloé, que representan las provisiones aparentemente modestas pero suficientes de Dios, y resistir el temor contagioso, siguiendo la instrucción divina a Isaías de no temer lo que el pueblo temía, y guardar nuestros corazones contra la ansiedad colectiva que contradice la confianza en Dios. En la disposición de Isaías a esperar en Jehová cuando Dios ocultaba su rostro es un modelo práctico para mantener la fe en tiempos de crisis, y su perseverancia representa una de las expresiones más profundas de fe genuina.
En la confianza auténtica frecuentemente implica nadar contra la corriente de respuestas colectivas ante crisis, y la seguridad debe encontrarse en la presencia y promesas divinas, en lugar de en alianzas políticas o prácticas ocultistas. En la advertencia contra encantadores y adivinos en el texto se aplica hoy a numerosas prácticas, como horóscopos, cartas del tarot, comunicación con espíritus y médiums, que prometen conocimiento sobrenatural fuera de los canales divinamente aprobados. Del texto establece dos criterios fundamentales para evaluar toda guía espiritual: conformidad con la Escritura y exaltación de Dios en lugar de métodos humanos o entidades espirituales intermediarias. En la aplicación práctica implica rechazar decididamente prácticas prohibidas y comprometerse positivamente con las fuentes legítimas de guía divina, como la oración, la Escritura, el consejo de la comunidad de fe y la guía del Espíritu Santo. Los creyentes contemporáneos están llamados a encarnar el mensaje del Evangelio en su identidad personal y familiar, y a mantener perspectivas contrastantes con patrones culturales dominantes, como lo hizo Isaías al resistir llamar conspiración a lo que todos temían. En la vida diaria de los creyentes debe proclamar visiblemente verdades espirituales, y las comunidades de fe deben preservar y encarnar la verdad divina incluso cuando la cultura general la rechaza, como lo anticipa la preservación del testimonio entre mis discípulos en el texto. La Iglesia actúa como guardiana y manifestación visible del testimonio divino, y el modelo de Isaías como señal y presagio establece un paradigma para el testimonio cristiano contemporáneo, que implica encarnar las verdades del Evangelio en nuestras identidades, relaciones y decisiones diarias. En la dimensión familiar del testimonio de Isaías es particularmente significativa, ya que su familia entera participaba en el ministerio profético, recordándonos que el discipulado cristiano auténtico se extiende naturalmente a nuestros hogares y que las familias creyentes tienen un potencial único para manifestar verdades del reino de manera visible y convincente. Aplicaciones espirituales. En tiempos de oscuridad espiritual y relativismo moral, el mandato a la ley y al testimonio resuena con urgencia, estableciendo la Escritura como el estándar supremo para evaluar toda afirmación espiritual y proporcionando una base confiable para discernir la verdad en medio de la confusión. La palabra de Dios es fundamental para la estabilidad y la claridad espiritual, y aferrarse a ella proporciona seguridad personal y un testimonio contracultural de estabilidad en medio de la turbulencia, actuando como una ancla inmutable, una brújula moral y espiritual, una defensa contra engaños y falsas enseñanzas, y una luz clarificadora que disipa las tinieblas espirituales. Cristo es el cumplimiento supremo de Emmanuel, la presencia literal de Dios entre nosotros, que experimentó plenamente la condición humana, sufrió para salvarnos y permanece con nosotros para siempre, como se establece en Mateo 28, 20, yo estoy con vosotros todos los días, y en Mateo 1, 23, Dios con nosotros. Del libro de Isaías presenta una relación divino-humana transformada por la acción de Dios y permanece con su pueblo incluso en medio del sufrimiento, como se ve en el nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. La esperanza mesiánica se encuentra en medio del juicio, como se describe en el capítulo 8, donde se anuncia una invasión y crisis inminentes, pero también se presenta una semilla de esperanza en la presencia de Emmanuel y una luz prometida que se describe en la transición hacia el capítulo 9. El capítulo 8 de Isaías concluye con una descripción de tinieblas absolutas, pero el capítulo 9 introduce la promesa de una gran luz mesiánica, estableciendo un patrón teológico profundo donde la esperanza más brillante emerge precisamente del contexto de la oscuridad más profunda. En las lecciones principales de Isaías 8 incluyen el testimonio verificable de Dios, la tentación constante de rechazar la provisión de Dios, la doble respuesta de fe o rechazo a su mensaje, y la supremacía de la palabra de Dios en tiempos de oscuridad espiritual y confusión. El capítulo 8 de Isaías presenta una rica teología sobre cómo Dios interactúa con su pueblo en tiempos de crisis nacional, y transmite verdades atemporales sobre confianza, juicio y esperanza, destacando la importancia de confiar en la presencia de Emmanuel en lugar de buscar seguridad en alianzas políticas o fuentes prohibidas. La advertencia contra buscar orientación en fuentes prohibidas permanece particularmente relevante en la era espiritualmente confusa actual, y la lección más profunda es el contraste entre los caminos divinos y humanos para enfrentar amenazas, como se ve en la historia de Judá y su búsqueda de seguridad en alianzas políticas con Asiria. El capítulo 8 de Isaías nos presenta una decisión fundamental en nuestra vida espiritual, que es confiar en la provisión segura de Dios, simbolizada por las aguas de Siloé, o buscar seguridad en soluciones humanas impresionantes pero ultimadamente destructivas, representadas por los ríos impetuosos.
Esta elección nos invita a examinar honestamente de dónde obtenemos nuestra dirección y seguridad, y a considerar si estamos fundamentados en la ley y el testimonio o nos dejamos influenciar por voces que contradicen la revelación divina. El llamado a rechazar guías ocultistas y espirituales falsas nos desafía a reflexionar sobre nuestra vida familiar y personal, y a considerar cómo podríamos convertirnos en testimonio visible de las verdades divinas para una sociedad espiritualmente desorientada, al igual que Isaías y sus hijos fueron señales y presagios. Al concluir el estudio del capítulo 8 de Isaías, somos invitados a una respuesta personal profunda, que implica considerar en quién o en qué depositamos ultimadamente nuestra confianza cuando enfrentamos crisis, y si tenemos la valentía espiritual para seguir confiando en Dios cuando oculta su rostro. El testimonio de Isaías nos desafía a cultivar la virtud de esperar pacientemente en el Señor cuando todo a nuestro alrededor sucumbe al pánico o la desesperación, y a aferrarnos a la palabra como nuestra única luz confiable cuando las tinieblas espirituales se intensifican. Finalmente, el capítulo 8 de Isaías nos recuerda que, incluso en los tiempos más oscuros, Emmanuel Dios con nosotros permanece presente, ofreciendo santuario a quienes confían en Él, y nos llama a depositar nuestra confianza en Él para encontrar seguridad y esperanza en medio de la oscuridad. Resumen final del estudio, Isaías capítulo 8. Isaías capítulo 8 es una advertencia solemne y a la vez un llamado esperanzador. En este capítulo, Dios revela que el juicio vendrá sobre las naciones que han rechazado su consejo, y que incluso Judá sufrirá si no confía en él. A través del nombre profético Maher-Shalal-Ashbaz y la amenaza del avance asirio, Jehová muestra que Él es quien controla los tiempos, las naciones y los resultados. Pero el capítulo no termina en oscuridad. En medio de la confusión y el miedo, Dios llama a su pueblo a santificarle a Él, a confiar en su palabra, y a no seguir la voz de los pueblos. Mientras otros buscan respuestas en supersticiones o en alianzas políticas, los fieles deben decir: a la ley y al testimonio. Aunque muchos tropiecen con la piedra, el Mesías, habrá un remanente que esperará en Jehová, y guardará su testimonio. Isaías mismo declara que él y sus hijos son señales vivas en Israel, y su mensaje permanece vigente: la esperanza no está en el mundo, sino en Dios. Este capítulo anticipa la llegada del Emmanuel, y prepara el corazón para la luz que resplandecerá en la oscuridad. Isaías 9. En definitiva, Isaías 8 nos recuerda que la fe se demuestra en quien elegimos temer y obedecer cuando todo alrededor se tambalea. Mañana nos espera una nueva jornada, pero hoy, detente a meditar. ¿Estoy caminando a la luz de su palabra? Suscríbete si aún no lo has hecho, comparte este video, y recuerda: todo se trata de Jesús, el Mesías prometido, el Cristo viviente, nuestra esperanza eterna. Proclamamos al Hijo de Dios, exaltamos su nombre, y llevamos su luz a las naciones. Si este mensaje te edificó, suscríbete para seguir conociendo más de Jesús, el Mesías, y su palabra viva.